Hola, hola YouTube, nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama ¿Por qué Microsoft intentó matar a Paint y no pudo? Ya es el tercer video que llevemos de John Death, así que todos los créditos van para él mismo. Me encanta cómo explica, me encanta cómo narra todo desde un principio a fin. Tiene muy buena narrativa, así que pues abajo van a encontrar el link del video original. Y también decirles que estos videos se graban en directo con mi canal de Twitch. Aún así me pueden encontrar en mis redes sociales como Sasha Lynn Hill. Ahora sin más, continuemos. Aunque no sepas dibujar, seguro abriste Paint al menos una vez en tu vida. Para muchos fue solo una curiosidad y para otros la primera herramienta de edición. Pero si usaste una computadora en los 90s o principios de los 2000, lo más probable es que en algún momento abriste Paint, hiciste un dibujo feo con el mouse y lo guardaste con mucho orgullo. Paint no era solo un programa más, era tu primer contacto con lo creativo dentro de una computadora. Antes de Photoshop, Me creerían que toda mi vida en computadora no había tocado Paint hasta hace como 3 años, cuando me enteré que creo que lo iban a sacar y al final nunca lo sacaron. Hice un dibujo ahí todo feo en Sketch y fue el único dibujo que hice en Paint. Literal, solamente he tocado Paint una vez en toda mi vida y fue hace como 3 años. O sea, el Photoshop. De hecho, el Photoshop sí lo he tocado. O sea, he tocado casi todos los programas de dibujo que casi existen. Bueno, no todos, claro, que debe haber alguno que no, pero Paint no. O sea, de alguna razón no sé por qué. antes de cualquier editor de imágenes serio, ahí estaba Paint, rústico, limitado, pero también directo y fácil de usar. Fue el primer, entre comillas, cuaderno digital de toda nuestra generación. Pero lo curioso es que nunca fue pensado como algo grande. De hecho, Microsoft casi siempre lo trató como un extra, algo secundario. Pero sobrevivió e incluso cuando intentaron eliminarlo, los nostálgicos no los dejaron. Hoy vamos a ver cómo un programa tan simple sobrevivió a la muerte, se reinventó y terminó ganándose el corazón de millones, aunque Microsoft no siempre lo quiso ahí. La historia de este programa arranca en 1985, pero para entender su origen hay que mirar un poco más atrás. En los primeros años de la informática personal, la mayoría de los programas funcionaban en modo texto. Ya sabes, nada de ventanas, nada de iconos, ni mucho menos colores. Bueno, ese verde radiactivo, pues ese sí que estaba. Todo era una pantalla negra con letras, pero en paralelo, Apple ya había dado un paso adelante con MacPaint, una aplicación simple pero revolucionaria que permitía dibujar con el mouse en una interfaz gráfica. Esa idea inspiró a varias compañías y en 1984 la empresa Zetasoft Corporation lanzó un programa llamado PC Paintbrush para sistemas DOS. No tenía color, pero permitía dibujar con píxeles, usar herramientas básicas y guardar archivos con extensión .msp, su propio formato. Era una alternativa a PC Paint, otro software similar desarrollado para las computadoras IBM. En esa época, muchos programas competían por ser la versión gráfica para el PC, y Zetasoft logró capturar la atención de Microsoft. En noviembre de 1985, Microsoft lanza Windows 1.0, su primer sistema operativo con interfaz gráfica. No obstante, para poder mostrarle al usuario que ahora podía usar el mouse para más cosas que solo mover una flechita, necesitaban programas visuales. Fue ahí cuando Microsoft licenció PC Paintbrush y lo incluyó dentro del paquete básico de Windows. Ahora bien, hay algo importante. Paintbrush no era una prioridad para Microsoft. No estaba pensado para competir con programas de diseño gráfico ni para hacer arte digital. No, la verdad que siempre fue muy básico, pero bueno. Dice, uso Paint para las capturas de pantalla y pasarlas a PNG. Creo que escuché a un amigo que también hacía lo mismo, así que no te digo nada, la verdad. Yo nunca usé Paint para algo, de frente fue Photoshop, ahora es mi intento de chambear con algo. Increíble, God. Era simplemente una herramienta educativa, una forma de enseñar a los usuarios cómo usar el mouse, cómo seleccionar iconos, cómo desplazarse por una ventana. Su objetivo principal era acostumbrar a la gente a interactuar con la computadora de una forma nueva. Por eso, esa primera versión de Paint era increíblemente limitada.
No tenía color ni posibilidad de abrir imágenes en otros formatos. Solo usaba su propio tipo de archivo y ni siquiera permitía deshacer acciones. La interfaz era muy básica, pero ya mostraba algunos elementos que más adelante se volverían clásicos: la brocha, el balde de pintura y el borrador. Con el paso de los años, Microsoft mantuvo Paintbrush en el sistema, pero sin grandes cambios. En 1990, cuando llegó Windows 3.0, la versión original fue reemplazada por una completamente desarrollada por Microsoft. Esta nueva versión introdujo una interfaz más familiar, barra de herramientas a la izquierda, paleta de colores abajo y soporte para formatos más comunes como BMP y PCX. Y además, por primera vez, se podía trabajar con colores. Aún así, este programa seguía siendo visto como un accesorio. No era un software serio, pero sin querer, Microsoft había creado una herramienta que, con sus limitaciones, ya estaba empezando a encontrar su lugar entre los usuarios comunes. Eso es bueno, dice. Ahora tengo Photoshop, pero no voy a matar moscas cañonazas. Ah, a ver, sí lo comprendo completamente. O sea, que ¿para qué abrir un programa súper así pesado si puedes hacer uno más simple, ¿sabes? Para una tarea súper sencilla, ¿sabes? Y aunque no fuera un programa protagonista, se volvió parte del ecosistema de Windows. Nadie lo pedía, pero cuando lo usaban, ahí se quedaba. A mediados de los 90, las computadoras personales ya no eran exclusivas de oficinas o entusiastas. Poco a poco empezaban a llegar a los hogares. Con la llegada de Windows 95, Microsoft apostó fuerte por una nueva era. Iconos en el escritorio, botón de inicio, multitarea y, claro, una interfaz más amigable. En este contexto, Paint recibió su primera transformación real. Ya sin necesidad de licenciarlo, Microsoft ahora tenía control total sobre el desarrollo de Paint. Así que, aunque seguía sin ser una prioridad, decidieron hacerle algunos ajustes. A partir de Windows 95, Paint dejó de ser solo una herramienta para experimentar con el mouse y empezó a verse como una opción válida, aunque básica, para editar imágenes. El cambio más evidente fue el soporte para color completo, ya no solo en la interfaz, sino también en los formatos de archivo. Ahora podíamos guardar y abrir imágenes en BMP, un formato que empezaba a ser estándar para gráficos en Windows. También podíamos crear y guardar paletas de colores personalizadas, algo que, aunque simple, le dio más valor al programa para tareas rápidas como editar capturas de pantalla, recortar imágenes o incluso hacer dibujos desde cero. Ahí lo que estabas diciendo, ahí está lo de las capturas de pantalla. Agarro una captura y la recorto con Paint o Control X y pego en otro lado. Aunque para Microsoft, Paint seguía siendo un accesorio. No vamos a negar que en la práctica se convirtió en el editor gráfico predeterminado de millones de usuarios. No había Photoshop instalado por defecto, no existía Canva ni herramientas online como hoy. Así que si querías escribir algo sobre una imagen, pintar algo rápido o simplemente experimentar, abrías Paint. En Windows 98 llegaron más mejoras técnicas. Ya era posible guardar en otros formatos populares como JPG, GIF o GIF y PNG. Aunque Ojo, aquí está. Yo sé esta versión de Paint, ¿en serio? Cool. con una condición. Para que funcionaran bien, debías instalar unos filtros gráficos de Microsoft que no siempre venían por defecto. Si los tenías, podías incluso crear imágenes con fondo transparente, algo impensado en versiones anteriores. Esto hizo que Paint fuera aún más útil para los usuarios domésticos. Durante estos años, Paint empezó a formar parte del día a día digital. No porque fuera impresionante, sino porque era accesible, rápido y cumplía. Era el camino más corto entre una idea visual y algo que podías guardar. Ahora bien, si existió el prime de este programa, ocurrió durante la década de los 2000, donde personalmente yo comencé a utilizarlo. Este gran momento no ocurrió porque se convirtiera en una herramienta profesional ni por alguna estrategia comercial brillante de Microsoft. Todo lo contrario, fue una era dorada accidental, nacida del silencio corporativo y del uso masivo por parte de millones de personas que, sin saberlo, lo estaban convirtiendo en un ícono. Con Windows XP, Paint alcanzó su punto de mayor penetración. Era prácticamente imposible encontrar una computadora con XP que no lo tuviera.
y más difícil aún encontrar a alguien que no lo hubiera usado para algo. Editar una captura de pantalla, hacer un banner cutre para un foro, probar el mouse o simplemente matar el tiempo. Estaba ahí siempre. Aunque seguía quedando bastante corto en cuanto a herramientas, Paint en XP introdujo mejoras clave. Se podían guardar imágenes en JPG, GIF, PNG y TIFF de forma nativa, sin necesidad de instalar los filtros adicionales que te mencioné antes. Cool. Yo solo usaba Paint porque cuando no había internet a veces ella es medio extraña. ¿Por qué? La de XP, también usé la versión de Windows 7. Pero si no mal recuerdo, yo se usaba, pero nunca usé, o sea, vuelvo a decir, nunca usé Paint. O sea, pero lo único que usaba mi computadora era para estar en Facebook o con jugar jueguitos de línea y poco más, la verdad. O sea, no usaba otro. Porque lo que sí tuve computadora fue una XP, tuve Windows 7 y de ahí me brinqué al Windows de pues ahorita. Así que pues, ajá. Diga lo contrario, nos vemos al final. No. También se extendió la paleta de colores a 48 tonos, se podía deshacer hasta 3 acciones y por primera vez era posible importar imágenes directamente desde escáneres o cámaras digitales conectadas a la PC. Todo esto ocurrió sin grandes anuncios, Microsoft no lo promocionaba tanto. Con Windows Vista llegaron pequeños cambios estéticos, iconos renovados en la barra de herramientas, una función de zoom, mejoras al recorte y un historial de deshacer más generoso, hasta 10 pasos atrás. Un cambio silencioso pero bastante agradable fue el formato de guardado. Por defecto pasó a ser JPG, lo que facilitó compartir imágenes más ligeras y compartirlas en internet de forma más rápida. El siguiente gran salto ocurrió con Windows 7, y por primera vez en décadas, Paint tuvo algo parecido a una evolución real. Microsoft rediseñó la interfaz al estilo Word y Excel. Las herramientas se reorganizaron, aparecieron nuevos pinceles artísticos con efectos de acuarela, óleo, aerógrafo y funciones que simulaban texturas y pérdida de color, como si la pintura se estuviera acabando. Además, se podían deshacer hasta 50 acciones y el fondo predeterminado pasó a ser PNG, más versátil y sin pérdida de calidad. Pero lo más curioso es que aún nada de esto formaba parte de una gran visión de futuro. Microsoft seguía sin apostar seriamente por Paint, y sin embargo el programa seguía estando presente en la cultura popular, desde los memes hasta el pixel art amateur, desde capturas anotadas hasta dibujos absurdos en clase de informática. Un programa sencillo, omnipresente, que todos usaban sin pensar y que nadie quería que desapareciera. Hasta 2017 Paint había vivido tranquilo, no molestaba, no competía, para algunos no brillaba, era simplemente ese viejo conocido que venía con Windows y que nadie pedía eliminar. Pero entonces Microsoft intentó hacer lo impensable, matarlo oficialmente. Ese año, como parte de su apuesta por renovar Windows 10 y alinearse con, entre comillas, el futuro digital, la malvada megacorporación lanzó Paint 3D, una versión completamente nueva y basada en tecnologías modernas. Ese nada más lo miré, no hice nada, solamente miré que existía Paint 3D y dije, ¿qué? Sí, me sentí rara, bro. Permitía modelado tridimensional básico, edición con texturas y realidad mixta. Era la actualización lógica desde la perspectiva de la compañía estadounidense. El problema, que nadie lo había pedido y nadie lo quiso. En el verano de 2007, Microsoft... Claro, nadie pidió el 3D, huevones, qué pedo. O sea, era una mierda, nadie lo pidió. Nadie lo quiso, nadie lo pidió. Publicó una lista de funciones en desuso de Windows. Allí, entre esos protocolos olvidados y componentes técnicos, aparecía un nombre que nadie esperaba: Microsoft Paint. El clásico programa de dibujo, el original y el que toda la vida nos había acompañado. El mensaje era directo: se convertiría en una aplicación descargable y ya no estaría instalada por defecto y eventualmente desaparecería del sistema operativo. No sé si lo recuerdes, pero Internet explotó. En pocas horas, redes sociales, blogs y medios de todo el mundo comenzaron a publicar títulos como Microsoft mata a Paint o el fin de una era. Ya sabes, lo típico. Hasta yo estuve ahí en Facebook, apunando a Microsoft. ¡Qué pendejo! Sincero, yo ni siquiera utilizaba Paint.
Y mira, sé que esto tal vez suena pendejo, pero no estábamos indignados por perder una gran herramienta de diseño, sino por el valor emocional que ésta tenía. Para millones de personas, Paint no solo era un programa, sino que se había ganado el cariño por ser una parte de su infancia digital. Los más nostálgicos recordaban sus primeros dibujos de niños y pues yo creo que les entraba tanto la nostalgia que agarraron un odio tremendo a Microsoft. Incluso medios internacionales cubrieron la noticia como si se tratara del cierre de un museo de arte. Pero mira, La wea inútil. Bueno, lo tuvieron que agregar al propio Paint. Ah, pero no fuera para poner anuncios en juegos de la Microsoft Store. El solitario tiene anuncios. Muerto día. ¿Qué pedo? la presión fue tal que en cuestión de días Microsoft se echó para atrás. La empresa tuvo que aclarar que Paint no desaparecería, sino que estaría disponible de forma gratuita en Microsoft Store como aplicación independiente. No obstante, en versiones posteriores de Windows 10 volvieron a incluirlo por defecto y eliminaron el aviso de aplicación obsoleta. Así es, otra vez el pueblo ganó. A día de hoy, incluso Windows 11 sigue incluyendo Paint clásico, aunque con ligeros rediseños. Intentaron enterrarlo y lo convirtieron en leyenda. Microsoft por fin decidió tomárselo en serio, y no con una simple skin como antes, sino con la mayor actualización de la historia del programa. En 2023 comenzaron a desplegarse una serie de funciones que sinceramente nadie esperaba ver en Paint. Por primera vez en casi 40 años, la aplicación recibía herramientas dignas de software profesional. El cambio más llamativo, yo creo que sin duda fueron las capas. Sí, después de decenas de pintar directamente sobre un solo lienzo plano, los usuarios de Paint finalmente pueden apilar elementos, moverlos libremente, duplicarlos, ocultarlos, reordenarlos e incluso combinarlos. Todo desde un panel lateral que recuerda Photoshop, pero menos completo y profesional. Ojo. Junto a esta revolución estructural llegó algo igual de esperado, el soporte para transparencias. Paint ya no rellena con blanco cada hueco borrado, ahora permite editar imágenes PNG con fondo transparente y trabajar con recortes limpios. Junto a esta sorpresa llegó una función mágica, la eliminación automática de fondo. Basta con importar una imagen y hacer clic en un botón para que Paint haga el trabajo sucio por nosotros. Bro, ¿qué pedo? Se puso what the fuck, se puso chido. ¿Qué pedo? Lo hicieron chido en el 11. Dice, yo si hubiera marchado un camino hasta esas oficinas me Microsoft con alto llamado por Paint. Ah, increíble. ¿Quién te conoce Photoshop? Ahora mismo lo desinstala. Incluso puedes seleccionar solo una área específica del lienzo para aplicar esta eliminación, lo que le da mucho más control al usuario. Todo esto sin necesidad de instalar software adicional. Y como si fuera poco, Paint también se integró con Copilot, ya sabes, el asistente basado en inteligencia artificial de Microsoft. Esto permite, entre otras cosas, generar imágenes por comandos de texto, retocar ilustraciones automáticamente o recibir sugerencias de composición. Paint pasó en cuestión de meses de ser el bloc de notas gráfico a tener funciones que compiten, en lo básico, con aplicaciones como GIMP o Photoshop Express. Y sí, estamos agradecidos porque por fin Microsoft trató bien a nuestro bebé, pero eso no me va a hacer evitar pensar que tuvieron que pasar casi 40 años para que Microsoft se tomara en serio lo que para nosotros siempre fue especial. No fue por la presión del mercado ni por la nostalgia, fue porque incluso en un mundo saturado de software avanzado, la gente nunca dejó de abrir Paint. No solo murió, volvió mejor que nunca. Sobrevivió a generaciones enteras de sistemas operativos, revoluciones gráficas y hasta su propia sentencia de muerte. Lo usaban diseñadores, desarrolladores, estudiantes, oficinistas, abuelos. Muy bueno, es que hayan tomado 40 años en darle alguna actualización decente al programa es muy bro. Pero bueno. Las niños, cualquier persona que necesitara abrir rápidamente una imagen y hacerle algo, porque en su simpleza, Paint siempre ha sido accesible, directo y sin pretensiones. Puede que no sirva para hacer arte perfecto, o tal vez sí, pero siempre ha sido perfecto para crear. Muchas gracias por llegar hasta acá y no... O sea, él contó todo, hasta la parte donde casi se muere. Bueno, muere, ponele en comillas, pero está muy bien. Ok, está curioso, como vuelvo a decir, creo que nada más he tocado una sola vez en mi vida el Paint. Sabía que existió el Paint 3D, lo cual me dio muy XD, pero bueno, qué hacerle. Así que bueno, está muy bien. Abarcó todo, la historia del principio a fin, excelente.